Buenas tardes, chicos. Primero quería, eh, antes de iniciar con la ayudantía, saber si tienen alguna duda con respecto a alguno de los ejercicios o de alguna de las guías anteriores. No. Ya. Entonces voy a continuar con algunos de los ejercicios que tenía preparados para hoy. Tengo entendido que mm, ya el profesor CJ había subido la guía número o la lista de ejercicios número 4 con el tema de la integral definida. Y bueno, su interpretación geométrica, que es el área bajo la curva, ¿no? De la gráfica de la función. Entonces vamos a tratar algunos ejercicios de este tipo, ¿ya? Calcule el valor exacto de la integral definida interpretándola como el área de una región plana. ¿Ya? Digamos, si lo primero que nos piden calcular es esto. ¿Ya? Luego cuando veremos también cómo se pueden trabajar em, este tipo de integrales sin recurrir a la interpretación, ¿sí? Sino que sabemos que esta noción de de la integral definida viene a ser lo que es el área de la función que viene aquí dentro de la integral, ¿no? El integrando que le llamamos. Entonces, si nosotros queremos calcular esto usando esta interpretación del área, podemos simplemente ayudarnos de un gráfico, por ejemplo. Voy a definir f. Voy a definir mi función f de x como el integrando que tengo aquí, 1 menos x. Y tenemos que tratar de ver cómo dibujar esto, ¿sí? Aquí, en este caso, tenemos un valor absoluto y adentro es simplemente una función lineal, ¿no? Entonces, la idea que pueden usar para dibujar el valor absoluto, siempre, voy a hacerlo acá. Una función más fácil de dibujar es simplemente la función y igual a 1 menos x, ¿no? Lo que está dentro del valor absoluto. Y si aquí está el 1, y acá también está el 1, esta función es una línea recta que viene así. ¿Sí? Fácilmente, la función 1 menos x es esta línea recta que va así. En 0 pasa por el 1 y cuando x vale 1, vale exactamente 0. Entonces, esta sería la gráfica de esta función. Y si nosotros tomamos el valor absoluto, cuando uno toma el valor absoluto de cualquier función, es como si esta parte de acá, o sea, todo lo que está en negativo, es como si se reflejara con respecto al eje X, ¿sí? Entonces, si acá tengo el 1 y acá también, la función f de x como valor absoluto de 1 menos x es esto. Aquí, en vez de seguir para acá, como lo hace acá en la gráfica de 1 menos x, se refleja. ¿Sí? Es decir, es lo mismo que tengo aquí, solo que hacia arriba. ¿Sí? Decimos que esta parte donde la función es negativa se refleja con respecto al eje x. ¿Sí? Entonces, esta de acá es la gráfica que yo tengo.
¿sí? De aquí, digamos, por ejemplo, si aquí estuviera el -3, 2, digamos que aquí está el 3, lo que, lo que estoy tratando de calcular es esta área, aquí, y el área de acá. Todo esto, ¿sí? Por eso dice que la integral va desde -3 a 3 y sería todo esto de aquí, ¿sí? Entonces, bueno, como ven aquí yo tengo dos triángulos simplemente. Entonces, aquí vale 4 y la altura de esto va a valer f de -3, ¿sí? O sea, justo hasta dónde llega la función, en el punto que alcanza aquí. Y esto, si nosotros evaluamos aquí, es justamente 4, ¿sí? Y en cambio la altura de acá, de este punto, asimismo es simplemente f de 3, que como ustedes podrán ver al reemplazar aquí, es 2. ¿Ah? Entonces, ya tengo, y este lado de acá en cambio vale 2. ¿Ah? Entonces, yo puedo simplemente utilizar la definición de que esto representa esta área y calcular, ¿no? Es la suma del área de estos dos triángulos. ¿Y cómo calculo el área de los dos triángulos? Pues base por altura y divido por 2, ¿no? Digamos, de este primer triángulo, digamos, a esto le voy a llamar A1, esto le voy a llamar A2. Esto sería A1 más A2, las áreas de los dos triángulos. El primer triángulo, base 4, la altura también es 4 y se divide para 2. Más el segundo triángulo, la base es 2, la altura también es 2 y se divide para 2. Y si ustedes resuelven esto, les va a salir 8 más 2 y esto es 10. ¿Sí? Y con eso tenemos resuelta el primer ejercicio. Como ven, no he utilizado ninguna técnica, digamos, de integración o algo así, sino simplemente la interpretación de que esta integral representa el área bajo esta curva. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿No? Bueno, si en el transcurso del... ya reviso. Donde hago el f de -3 y el f de 3, aquí. ¿Esa? Ya. Eh, bueno, supongo que lo de hacer la gráfica, si me entendiste, así que le voy a borrar esto para, para poder hacer acá una gráfica más acertada y que se pueda ver mejor. Si aquí yo tengo el 1, aquí va a estar el 1, acá va a estar el otro 1, digamos aquí estaría el 3, 0, -1, -2, acá estaría el -3. ¿Ya? Voy a dibujar ahora la función. Ah, eso. Ah, ya. Así, esta sería la gráfica de la función, más acertada que la de acá, en el dominio -3 y 3. ¿Ya? Entonces, lo que nos está pidiendo el ejercicio es calcular, ¿sí? Como estamos integrando aquí en los límites, se puede ver, estamos integrando entre -3 y 3, nos pide que calculemos esta área, ¿sí? Entonces, como ven, yo tengo aquí dos triángulos, ¿sí? Y para poder calcular el área del triángulo, yo necesito saber su base y su altura. Yo sé que aquí la base es simplemente 4, ¿sí? La distancia entre -3 y 1, que hay 4. Y acá sería 2. Solamente tengo que saber cuánto vale la altura, o sea, cuánto vale todo esto, ¿sí? Y para yo saber cuánto vale todo esto, digamos, qué valor alcanza aquí la función, ¿qué es lo que puedo hacer? Evaluar la función en este punto, en el punto que me interesa, ¿no? Entonces yo sé que toda esta altura de aquí va a ser justo f de -3.
¿sí? Recordemos, es la idea con la que uno va dibujando funciones. Si yo tengo un punto aquí, A, yo sé que justo este valor que está aquí es f de A, ¿sí? El que está sobre la gráfica. De hecho, así es como vamos dibujando la función. Vamos evaluando f de 1 vale 0, entonces pongo el 0. F de 2 vale tanto, lo dibujo aquí y así. Entonces, si yo quiero saber esta altura, o sea, tengo que saber justo cuánto vale aquí la función. ¿Y qué hago para eso? Evaluar f en el punto de aquí. Lo mismo acá, si yo quiero encontrar este punto, ¿qué hago? F de 3. Y con eso yo habré encontrado esta altura de aquí para poder reemplazar en la fórmula y encontrar el área del triángulo. ¿Sí? Entonces, al momento que yo evalúo f de menos 3, me doy cuenta de que esto es 4 y esto de acá va a ser 2. Entonces, con eso ya tengo la altura de cada uno de estos triángulos para poder calcular esto que acá en el nuevo dibujito a esto yo le llamé el área 1 y esto de acá es el área 2. Ahí está un poco más claro de por qué hice este reemplazo del f evaluado en menos 3. Ya. Y en general esta es la idea que siempre se hace hasta cuando uno calcula sumas de Riemann para poder encontrar la altura de los rectangulitos que se van haciendo, uno evalúa eh, la función en algún extremo de ese rectángulo, ¿no? Para poder encontrar justo dónde se topó con la función y esa va a ser la altura. Despuésito, cuando hagamos un ejercicio de sumas de Riemann, se verá eso más claro. Siguiendo con esto, mm, para tratar de avanzar más rápido, aquí tengo la raíz de 9 menos x cuadrado de x. ¿Ya? Aquí lo mismo. El ejercicio nos pedía encontrar cuánto vale esta integral simplemente interpretando esto como un área, ¿no? Entonces, si yo defino esta función, yo lo que voy a hacer es dibujarla en este dominio que me dice aquí, ¿no? Digamos que aquí está el menos 3 y aquí está el 3. O de hecho creo que sería más fácil aquí ponerle y para que se vea lo que voy a hacer, ¿sí? Si ustedes no están muy familiarizados con qué significa esto, o sea, como función, qué figura dibuja, yo les recomendaría que eleven esto al cuadrado, ¿sí? Porque esto sería que y cuadrado es 9 menos x cuadrado, y si yo despejo me queda x cuadrado más y cuadrado es igual a 9. Esto de aquí es un círculo, ¿sí? Es un círculo centrado en el 0 y con radio 3, o sea, con radio la raíz de lo que sale aquí, ¿sí? Esto es un círculo de radio 3. Entonces, yo con esto ya puedo saber qué forma me estaba dibujando la gráfica. Ojo, esto me sirve para darme cuenta de que está formando un círculo, pero, digamos, si yo dibujo esto así, imaginemos que es un círculo. Si yo dibujo esto, todo esto no es Y. ¿No? O sea, esto no es Y totalmente, no. ¿Por qué? Porque si ustedes ven de aquí, de la definición que tenemos de Y siempre es mayor o igual que 0. ¿Sí? O sea, mi función siempre es mayor o igual que 0. Entonces, lo único que tengo que considerar aquí es esto, la parte de arriba del círculo. Esto. La parte de abajo no entra aquí porque los valores de la función siempre son positivos porque está definido como una raíz, ¿sí? Lo que hice acá es solo para darme cuenta qué, o al menos de qué forma parte esta gráfica, ¿sí? Y el área que entonces me estaría pidiendo calcular aquí es esto. ¿Sí? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ah,
Esto de acá es solo para darnos cuenta de que lo que está dibujándose aquí es un círculo, ¿sí? Siempre que uno tiene x cuadrado más y cuadrado igual a un número, eso es un círculo, siempre. ¿Ah? Sino que de aquí, o sea, la función es esta, lo que está dentro de la integral, el integrando que le llamo. Es esta, solo que yo digo, si ustedes no están muy familiarizados, no saben qué media está dibujando esto, pueden elevar al cuadrado y llegan a que ha sido parte de un círculo, ¿sí? Por otro lado, si la función hubiera sido esta, menos raíz de 9 menos x cuadrado, ahí en cambio lo que me está dibujando es la parte de abajo del círculo. Esto. Aquí como está con más, me dibuja la parte de arriba. Eh, ¿Alguna pregunta? ¿No está muy claro esto de la gráfica? Ya. O sea, como ven, es más bien darse cuenta de qué figura me está dibujando la gráfica para ver si puedo calcular el área directamente. Porque ya cuando se empieza a trabajar con otro tipo de funciones, encontrar el área solo viendo la gráfica no es tan fácil, porque son figuras eh, más extrañas. Por eso estos ejercicios más bien están planeados con figuras sencillas. Ahora, como veo, esto es el área, lo voy a escribir, aunque propiamente deberían poner solo la cuentita, pero bueno, sería, este es el área del semicírculo. ¿No? ¿Por qué del semicírculo? Porque es solo la mitad de arriba. ¿Ah? ¿Y cuál es el área del círculo? Sabemos que es pi por el radio al cuadrado. En este caso, el radio es 3. Entonces sería 3 al cuadrado, pero como solo estoy considerando la mitad, esto divido para 2. Entonces la respuesta de esta integral es 9 medios pi. ¿Ah? Y eso porque hay que tener en cuenta el dominio en el que estoy integrando. Si yo les hubiera puesto esto, la integral desde 0, en cambio, solo estaría considerándose el área de acá, ¿sí? Porque empezaría aquí el dominio de integración hasta el 3. Entonces sería solo el cuarto de círculo. Entonces esto de acá sería pi por 3 al cuadrado partido por 4. Es decir, 9 cuartos pi. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya. Hagamos a ver si nos alcanza el tiempo para hacer algo más. Nuevamente, aquí ya cuando tengo la función coseno ya no es tan fácil simplemente dibujar que me salga un círculo, un triángulo, un trapecio y calcularle el área. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es la gráfica de la función coseno y ver si las áreas se comportan de alguna forma eh, buena o que nos permitan deducir tal vez cuánto vale el área, ¿no? Que voy a poner el pi medios, que voy a poner el pi, que voy a tener el menos pi medios, y acá va a estar el menos pi. Okay. Si ustedes recuerdan la gráfica de la función coseno, es algo así. En el 0, justo vale 1. En menos pi medios y en pi medios vale 0. Y en pi y menos pi vale justo menos 1. Es decir, la gráfica del coseno es algo así. ¿Ya? Y aquí se podría decir que se rompe un poco la interpretación que nosotros le damos al área o a la integral definida, porque, o sea, si la función f de x es mayor o igual que 0 siempre, entonces la integral es el área.
Si la función es negativa en alguna parte, ya no podemos darle directamente esta interpretación del área. ¿Por qué? Porque las partes de acá, que es donde la función es negativa, se entienden como una área negativa precisamente, ¿sí? O sea, digamos, en vez de que el área valga pi, va a valer en ese lado, va a valer menos pi, va a ser negativo. ¿Ah? Entonces, eh, para nosotros poder calcular esto, notemos una cosa. La función coseno es periódica y es en todo caso mm, como simétrica, ¿sí? ¿A qué me refiero? Esta cantidad que está aquí es exactamente lo mismo, o sea, esta área que está aquí es exactamente la misma que el área que está aquí abajo. Y asimismo, el área que está aquí es exactamente la misma que el área que está acá. Ajá. Pero, como les digo, aquí es positiva y acá es negativa. Acá es positiva y acá es negativa. Entonces, es como que cada una de estas áreas positivas, como son la misma que en las áreas negativas que se ven acá, se van a cancelar, ¿sí? Es decir, sumar estas dos áreas de aquí va a dar cero, porque como les digo, acá es positivo y acá es negativo, y estas dos de acá también van a dar cero por eso, ¿sí? Entonces, toda el área que marqué aquí, como por este cambio en los signos, que es positivo y negativo, todo esto de esta integral vale simplemente cero. O sea, como ven, ya no es la interpretación típica de el área simplemente, sino es algo así como un área con signo. Si está por arriba del eje X, es positiva, y si está por abajo, es un área negativa. ¿Ah? ¿Alguna pregunta aquí? Ya, ya. De aquí creo, vamos a hacer un ejercicio de lo que son sumas de Riemann. Yo voy a poner calcule usando sumas de Riemann. ¿Ya? Vamos a tener esta función y vamos a trabajar en el intervalo 0pi con la siguiente partición. Ya nos va a dar la partición, en este caso el ejercicio. También hay ejercicios donde no nos dan la partición, sino que la hacemos nosotros. Pero también vamos a ver uno de esos casos. Cuartos, pi medios. A ver. 2/3 pi. X4 es 3/4 pi. X5 va a ser ya pi. X1 estrellita va a ser pi sextos. X2 estrellita va a ser pi tercios. X3 estrellita va a ser pi medios. X4 estrellita va a ser el 3/4 pi. Y X5 estrellita va a ser 5 sextos pi. Ya. Me demoré más escribiendo que tal vez resolviendo, pero voy a explicar la idea de estos ejercicios. Bien. Nosotros tenemos la gráfica de la función seno. Bueno, en este caso estamos trabajando en el intervalo 0 pi, así que lo voy a dibujar más. Digamos, por aquí va a estar pi medios. O, sí, bueno, lo voy a dejar así. La gráfica de la función seno, si recuerdan, es así. Empieza en 0, en pi medios justo vale 1, y luego cae, y en pi vale 0. Es esto. En este intervalo, claro, en el 0 pi. Entonces, si nosotros queremos calcular el área de esto, no podemos hacerlo directamente como lo hicimos antes, porque
el seno, o sea, esta gráfica, aunque el dibujo lo parezca, pero esto de aquí no es un círculo, o no es una mitad de círculo, no podemos saber cuál es el área exacta. Entonces, lo que se hace, o la idea que tuvieron eh, los matemáticos en su tiempo, ¿no? Riemann, bueno, Riemann sobre todo fue el que formalizó la idea de la integral, Leibniz, Newton. La idea es hacer esta partición del intervalo, ¿sí? Nosotros tenemos el intervalo aquí como lo ven, 0 hasta pi, y lo parte de esta manera, en estos puntos, x0, x1, x2, ¿sí? El x0 va a estar aquí, que es el 0. Este pi es justamente el x5. El x1 es el pi cuartos, entonces está por aquí. El x2, este pi medios es el x2. X3 es 2 tercios pi. Ese ha de estar, digamos, más o menos por aquí, digamos que está X3. X4 también ha de estar por aquí. Sí. ¿Ah? Y entonces, ¿qué hicieron? Dentro de cada uno de estos intervalos que se formaron aquí, entre X0 y X1, entre X1 y X2 y así, escogen un punto. ¿Sí? Digamos aquí, el X1 estrella estaría, digamos, por aquí. Digamos que aquí está el X1 estrella. ¿Sí? ¿Y qué hacen? Ven cuánto vale la función en este punto y trazan un rectángulo aquí. ¿Ah? El x2 estrella, que es pi tercios, ha de estar, digamos, por aquí. No sé, me imagino que está por aquí. Ven cuánto vale la función en ese punto y otra vez trazan un rectángulo de esa altura. Ve, el x3 estrella es justo el pi medios. Entonces estamos aquí, traza el rectángulo. Uh, el x4 estrella también es justo el x4. Sí. Lo aquí, traza un rectángulo. Y el x5 estrella ha de estar, digamos, por aquí. Y traza un rectángulo. Entonces, como ven, el área de los rectángulos se aproxima muy bien, o bueno, en este dibujo mal hecho, ¿no? Pero se aproxima a lo que es el área que estábamos buscando, el área encerrada por la función sen. Entonces, la idea que se tiene es, calculo todas las áreas de estos rectángulos, las sumo, y esa va a ser una buena aproximación del área. Entre más haga particiones en el intervalo, digamos, aquí tomé 5 puntos, ¿no? X0, X1, X2, X3, X4 y X5. Si yo no hiciera solo esto con 5 puntos, si lo hiciera con 10, con 20, con 1000, los rectángulos son cada vez más delgaditos y aproximan mejor el área. Entonces, cuando uno repita eso tantas veces como se pueda, va a encontrar el área de la, de la, de la región que está encerrada aquí. ¿Sí? Entonces, la suma de Riemann, en este caso, viene dada por esta formulita. Como solo tenemos hasta 5 puntos, sería F evaluado en el XK estrellita, o sea, en el punto que se escoge, por la diferencia de los XK. ¿Sí? Y aquí un pequeño paréntesis, este delta, el triangulito se llama delta, se define como el XK menos XK menos 1. O sea, esta distancia de aquí, digamos, esto de aquí, es el delta X1, lo que sigue acá es el delta X2. Como ven, es la base, esto de aquí representa la base del rectángulo, y esto, F evaluado en este punto, es justo la altura del rectángulo. ¿Ah? Entonces, como ven, estos son los 5 rectángulos que dibujé aquí, y les estoy calculando el área, y la estoy sumando, por eso el signo de la suma. Entonces, calculando propiamente, esto sería delta x1, ¿qué es? Este punto menos este punto. O sea, sería primero seno x1 estrellita es el que está aquí en verde, sería de pi sextos, por pi cuartos, ¿sí? X1 menos X0. Más seno, X2 estrellita es esto, sería seno de pi tercios, ¿sí?
Ojo, recuerden, estoy evaluando en la función. Aquí está la función, por eso evalúo en el seno. Aquí necesito x2 menos x4, que es pi medios menos pi cuartos, y esto es otra vez pi cuartos. Más x3 estrellitas sería seno de pi medios por, por pi sextos, ¿sí? La resta de estos dos. X3 menos X2. ¿Estaba bien eso? Déjenme ver. Sí, pi sextos. Estoy bien. Más el seno de 3/4 pi por X4 menos X3, que también sería un sexto. ¿No? No, no es un sexto. Por un doceavo. ¿Sí? X4 menos X3. Sería 3/4 menos 3/3. Lo voy a hacer acá arribita porque, por si acaso. 9 menos 8 sobre 2. Sí, un doceavo. Está bien esto. Este sería el delta X4. Más el seno del último punto, que es el 5 sextos pi. Por pi cuartos. ¿Sí? X5 menos X4. Y de aquí ya solamente toca calcular esta suma, que pi sextos es 30 grados. Esto es un medio. Esto sería un medio por pi cuartos más pi tercios es 60, eso es raíz de 3 sobre 2. Raíz de 3 sobre 2 por pi cuartos. Bueno, seno de pi medios es 1, pi sextos. Más seno de 3/4 pi. Eso es raíz de 2 sobre 2. Y más seno de 5 sextos de pi. Eso también es un medio. Sí. Sería un medio por pi cuartos. ¿Ya? Y de aquí ya solo falta realizar esta última suma al final, sacando factor común pi y sumando todas esas fracciones. Pero con eso he logrado, digamos, con eso, con esta suma que calculé aquí, esto es aproximadamente la integral de 0 a pi del seno. ¿Sí? O sea, aproximadamente, con 5 rectángulos. ¿Alguna pregunta? Ya. Sino que también está medio alborotado por aquí, así que voy a tratar de explicar aquí. Esta cuentita de acá no sirve. Ya no hay. Voy a escribir esto por acá. Esto es calcular lo que estoy haciendo aquí primero es calculando esta integral o aproximando esta integral usando sumas de rima. ¿Ya? Primero hay que tener eso claro. ¿Qué estoy haciendo? Entonces, ¿cuál es la idea de las sumas de rima? Me dice que calcule la integral en el intervalo 0 pi. Entonces, lo primero que necesitamos es una partición de este intervalo. Y es eso lo que me está dando aquí. X0, X1, X2, ¿ya? Por eso hice acá el dibujito este. X0 es 0,
X1, digamos, estaría por aquí, X2 está acá, X3, X4 y X5. Es decir, si este era el intervalo 0pi, lo que hice fue partirlo, coger algunos puntos, ¿no? Aquí sería X1, X2, X3, X4. Eso es lo que se hace con el intervalo. Luego, dentro de cada uno de estos intervalos chiquitos, se coge un punto. Puede ser cualquiera, no necesariamente tiene que ser el del medio o el de un extremo, puede ser cualquier punto. Y esos son los puntos que me da aquí, ¿sí? Este, digamos, sería el X1 estrellita, X2 estrellita, X3 estrellita y así. Y entonces uno que dice, esta integral se aproxima por esta suma, que esta suma son las áreas de los rectángulos que tienen justamente base delta xk, ajá, digamos voy a escribir acá delta xk, que es justo el k xk menos el xk menos 1. ¿Sí? O sea, es justo este delta xk es justamente cuánto vale cada uno de estos intervalos, ¿sí? La longitud de esto, que sería el valor de la base del rectángulo. Y f de xk estrellita, o sea, evaluar f en los puntitos que escogí aquí, me da la altura de ese rectángulo, ¿sí? ¿Y cuál es el área de un rectángulo? Base por altura, por eso está aquí, por eso están multiplicándose estos dos. F de xk, que es la altura, por el delta xk, que sería la base, ¿sí? Base por altura, y eso me da cada una de estas áreas de aquí, ¿ya? Y luego la suma. Entonces, una vez que ya identifiqué todas las partes de la función, todo lo que tenía que hacer, lo que hago es calcular estas sumas de aquí, ¿no? Digamos, luego regreso, voy a escribirle caso, ¿no? La suma, esta suma de aquí sería f de x1 estrellita delta x1 más f de x2 estrellita 2 más fx estrellita delta x3 y así, ¿no? Hasta llegar al 5. El último término sería justo el f x5 estrellita delta x5. Ajá. Y aquí es donde voy reemplazando cada uno de estos puntos, ¿no? Digamos, f de x1 estrellita es justamente seno de pi sextos, lo que tengo aquí. Y el delta x1 es justamente x1 menos x0, que como puedo ver de aquí, eso me da justo pi cuartos. Por eso aparece aquí multiplicando eso. El siguiente punto, x2 estrellita, o sea, sería f evaluado de este punto, que es justo seno de pi tercios. Y, digamos, delta x2 sería x2 menos x1, o sea, pi medios menos pi cuartos. Y esto otra vez es pi cuartos. Por eso aparece este producto aquí. Y así continúo con cada una de las sumas, ¿sí? Que es lo que tengo escrito aquí. Y luego ya lo que hago es ir evaluando en los puntos que uno conoce, ¿no? Digamos que seno de pi sextos es un medio, que seno de pi cuartos es raíz de 2 sobre 2, así. O sea, esos ya son los ángulos notables que podrían repasarles si les causa un poco de dificultad. Ahí está más claro, o sea, cómo hago esto de las sumas de Riemann o hay alguna duda. Ya, ya. Entonces voy a hacer otro. Esta de acá. 1 sobre x al cuadrado. Pero aquí solamente me dice usando 6 rectángulos, ¿sí? Antes me estaba dando la partición. Ahora ya no me da la partición. Solo me dice usa 6 rectángulos para aproximar. Tú verás cómo te construyes los rectángulos, básicamente. Entonces, ¿qué hago?
Ah, ¿y en qué intervalo? ¿Cierto? Pongámosle en el 1, 4. Sí, 1, 4 está bien. La gráfica de esta función, 1 sobre x al cuadrado, es algo así. De hecho, la voy a hacer un poquito más alta. Ah, es feísimo. Uy, ahí salimos bien. Ya, ahí dejemos. Supongamos que aquí está el 1 y que, y que por acá está el 4. ¿Ya? Entonces, como no me dice de qué manera voy a construirme los rectángulos, yo sé que mi partición siempre empieza así. X0 siempre vale 1, o sea, siempre vale el inicio del intervalo. Me dice 6 rectángulos, entonces X6 va a ser justo el 4. ¿Sí? Y ahora me faltan los otros puntos. ¿Cuánto vale X1? ¿Cuánto vale X2? Y así. Entonces, la idea que siempre se tiene es construyo rectángulos uniformes. Este intervalo 1, 4 que tengo aquí, partirlo en 6 partes iguales. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esto? La longitud de este intervalo, o sea, todito esto, es 3. ¿Sí? Entonces, al 3, que es la longitud del intervalo, yo lo divido entre 6, en 6 partes iguales que voy a dividir el intervalo, y esto que me da, un medio, o 0,5, si lo quiero ver así. ¿Ah? Entonces, eso me dice que puedo escoger los puntos saltándome un medio en cada parte, ¿no? Digamos, aquí tengo el 1. Luego, si doy un pasito de un medio para acá, digamos de un medio aquí, que tengo 1,5. Sí, x2 en cambio sería 2. Digamos, acá estaría 2, acá estaría el 3. Ya. X3 sería el 2,5, X4 sería 3 y X5 sería el 3,5. ¿Ya? Y como ves, aquí con esto ya hice la partición del intervalo. Aquí no están muy iguales en el dibujo, pero imagínate que todos los rectángulos miden lo mismo. Porque mira, siempre la distancia que hay entre los dos, o sea, siempre esta distancia de aquí, según la partición como la hice, siempre es un medio. ¿Mm? Para evitar problemas. Y si ya pude hacer la partición, puedo construir ya los rectángulos y puedo hacerlos, digamos, evaluando justo en el extremo derecho. Digamos, evalúo aquí. Aquí estaría el primer rectángulo. Puedo evaluar acá. Puedo evaluar acá. Y así. Entonces, mi X1, estrellita, voy a tomarlo justo como el X1. O sea, como el extremo derecho del intervalo. Ajá. Y en general, digamos, X2 estrellita también va a ser X2. X3 estrellita también va a ser el mismo X3. Así. Como ves, el punto en el que quiero evaluar, cuando no me dice, yo puedo tomar algún extremo. El mismo X1 o el anterior, digamos, el X0, así. Y entonces, la integral de 1 a 4, de 1 sobre x al cuadrado de x, se aproxima con la suma, desde que vale 1 a 6, de f de xk estrellita, delta xk. Esto de aquí, por la forma en que escogí los puntos, esto de aquí siempre es un medio. Siempre. ¿Ah? Entonces, esto se convierte en la suma, desde que k vale 1 hasta 6 de... bueno, aquí ya puedo reemplazar la fórmula de la función, ¿no? Sería 1 sobre xk estrellita al cuadrado. ¿Ah? Recordemos, la función es al cuadrado por un medio. Voy a borrarle aquí para que no se vea. Y entonces me quedé con
Me quedé con esto. Esto de aquí es 1/2 por, recordemos, el 1/2 puede salir de esta suma de aquí, no afecta porque no depende de este índice, no depende de K, entonces puede salir y solamente me quedan la suma de estos términos, que viendo lo que tengo aquí sería 1/1.5 al cuadrado más 1/2 al cuadrado más 1/2.5 al cuadrado más 1/3 al cuadrado más 1/3.5 al cuadrado y más el 1/4 al cuadrado. Y como ves, ya solamente tengo que calcular cuánto vale toda esta suma y el resultado sale. Eh, Aquí te quedó más claro cómo es la idea, digamos, de hacer la partición del intervalo como tengo aquí. Perdón. Escoger los puntos y luego calcular. Ya. Y como ves, aquí solamente, como no me dice cuáles son los puntos, perdón que me regrese, acá ya me daba la partición, ya me decía cuál era el x0, cuál era el x1 y así. Eso ya estaba. Y me decía cuáles eran los puntos también en los que tenía que evaluar. Pero acá, no, acá solo me dice usa 6 rectángulos. Entonces, lo más fácil es hacer particiones iguales. Perdón. Ah, haciendo particiones iguales las cosas salen más fácil. ¿Ya? Entonces, bueno, por temas de tiempo, creo que lo podemos dejar ahí por ahora. Y si tienen alguna pregunta con respecto a la guía, algún ejercicio, me avisan, me pueden avisar por correo o lo que sea. Voy a tratar de contestar lo más pronto que pueda y o traen sus dudas también para la próxima semana. Sí, ahí quedamos por ahí. Igual que les vaya muy bien. Suerte.